suena este libro? Hace ya muchas lunas y varios meses, cuando se echó a andar este programa, Las Noches Blancas, yo lo tiré a esa caja de embalaje dirigida a una isla desierta. Hoy lo hemos rescatado. Este programa se está grabando el miércoles 11 de mayo. Dentro de 48 horas aparecerá la tercera, me parece que es la tercera novela de Dan Brown, La Conspiración. El Código Da Vinci. Cifras de venta que dan vértigo y ramificaciones, muchas de ellas en forma de libros, andan por aquí, andan por allí, que también dan vértigo y que aturden al más pintado. Un fenómeno literario, un fenómeno social y un fenómeno también del esoterismo y del ocultismo, o del interés creciente por el esoterismo y por el ocultismo. De las tres cosas, de estos tres aspectos del fenómeno Da Vinci, vamos a hablar hoy en compañía de gentes que conocen a fondo el asunto. A mi derecha está Luis Racionero. Luis, tú defendiste literariamente este libro, El Código Da Vinci, me parece que fue en un artículo del Mundo. No, literariamente es imposible defenderlo. Eso me parece a mí. Es imposible, bueno. Yo no. Yo lo defendí en el sentido de que es un thriller muy bien construido, que te coge el interés y que, como a los cuentos de los niños, pues la gente va preguntando ¿y qué pasa después? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y así lo van leyendo. Ahora, literatura no es. Tú, uno de tus primeros libros fue hace ya muchos años, muchas lunas también. Sí, en el fue año sobre Leonardo. Sí, en el año 78. Y luego ganaste el premio Fernando Lara con una novela que se llamaba La sonrisa de la Gioconda, que anda por ahí. La Gioconda y voilà, voilà. Aquí la tenemos. Muy recientemente ha aparecido, Luis, en la prensa la noticia de que Mona Lisa, se llamaba Lisa Gherardini, y no era, leo literalmente el titular de El Mundo, no era ni una cortesana, ni un autorretrato de Leonardo, ni un modelo imaginado. Un libro escrito por un historiador florentino, echa por tierra las estrafalarias teorías sobre la Gioconda y prueba que la mujer del cuadro fue la virtuosa esposa de un burgués, abnegada madre de 6 hijos. ¿Qué opinas de este asunto? Pues que entonces habría que preguntarle a este profesor por qué este cuadro no estaba en casa de ese burgués, que es donde debería de haber estado. Y en cambio se encontraba en poder de Leonardo en Amboise cuando este muere tras un exilio. O sea que es muy raro, porque si un señor burgués encarga su pintura a su mujer, se la compra y la pone en su casa. O sea que no tiene sentido. No sabemos quién era esta señora. Es una teoría más la de este profesor. Lo que te voy a preguntar ahora aparentemente no tiene nada que ver con el Código Da Vinci. Estás escribiendo un libro, vas a empezarlo de un momento a otro, sobre la derecha y la izquierda. Sí. Es un ensayo. Sí, es un ensayo. Sí. Bueno, ¿el fenómeno Da Vinci es un fenómeno de derechas o un fenómeno de izquierdas? Te lo pregunto porque, por una parte, en la medida en que se mete con el Vaticano, el Opus Dei, etcétera, parecería, bueno, como si fuera un libro levantisco. Pero, por otra parte, quizá las teorías que se sustentan no son precisamente levantiscas, sino muy tradicionalistas. ¿Qué opinas de esto? Pues sí. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo que tiene esas dos vertientes, como todo en esta vida, ¿no? Que yo creo que el componente derecha y el componente izquierda está en casi todas las cosas. Y en este libro de Brown pues lo tiene, ¿no? Tiene por un lado ciertos aspectos reaccionarios y por otro lado parece que ataca a algunas instituciones, pero al final las hace quedar bien, porque figura que son solo unos elementos incontrolados los que han actuado. De modo que es una novela de aventuras y un thriller muy bien construido. Ya me hubiera gustado a mí escribir esta novela, porque claro, yo sabía cosas de Leonardo, sabía todo lo de Rennes le Chateau, la Magdalena, los merovingios y todo eso, ¿sabes? Yo también lo sabía. Verdad que lo hemos hablado hace 20 años, sí, ¿no? Claro. Y yo conocí a Richard Licht, el autor de El Enigma Sagrado, de donde él se inspira, y me había dado una fotocopia con la lista de los grandes maestros del priorato de Sion. Eso lo tenía yo cuando escribí el primer libro de Leonardo, que era en el 78. Bueno, pues yo no lo he sabido hacer, porque no tengo la técnica del thriller. Esto, Luis, debe ser lo que la izquierda llama mala distribución de la riqueza, ¿no? Dan Brown, que llega mucho después de nosotros, que sabíamos mucho más de todos estos asuntos, ¿va? Y se forra. Luis Alberto de Cuenca. Tengo aquí, querido Fernando, la epopeya de Gilgamesh, que es prácticamente la historia de la literatura. Hemos hablado del Código Da Vinci y ahora hablaremos del Código Da Vinci, pero yo quería preguntarte por esta edición que acaba de Es una aparecer edición portentosa, es una edición magnífica, la ha hecho Joaquín San Martín, catedrático de la Universidad de Barcelona. Tuve ocasión hace muchos años de compartir un tribunal de oposiciones con él y le animé a que tradujera la epopeya de Gilgamesh, y ahora me ha hecho caso después de todos estos años, porque no estaba muy animado cuando se lo dije. Creo que es el libro que agota el tema en castellano.
Es la segunda traducción directa del acadio, y digo la segunda porque hay una publicada en México que también traducía del acadio, las demás están traducidas de lenguas modernas. Y la verdad es que el aparato documental, el aparato de comentario que hay en ese libro es importantísimo. Yo la verdad es que es un libro del que acabo de escribir una columna para la prensa y que me ha encantado que me lo trajeras aquí porque no lo habíamos hablado de antemano. Era una sorpresa. ¿Mejor literatura, Gilgamesh, que el Código da Vinci, Luis Alberto? Yo creo que ambas son de literatura. Yo creo que las dos cuentan un periplo iniciático, en definitiva. Son periplos iniciáticos ambas, pero no cabe duda que hay una muy superior desde el punto de vista de la vocación de permanencia que otra, y esa es la epopeya de Gilgamesh. Fíjate si tendrá vocación de permanencia, que hay fragmentos sumerios del año 3000 a.C. Enrique de Vicente, enseguida hablaré con él, sostiene, y sostiene con razón, creo yo, que el Código da Vinci es una novela de caballerías. Tú eres un experto, Luis Alberto, en novela de caballerías. No, todavía no te estoy preguntando a ti, Enrique, estoy todavía con Luis Alberto. Es una novela de caballerías. ¿Tú crees que el Código da Vinci es una novela de caballerías, como sostiene Enrique? Bueno, es una novela de Ket, en la medida en que, digamos que la Ket más absolutamente ya fosilizada es la Ket del Graal y la Ket artúrica del Graal, y que una de las grandes novelas del ciclo artúrico en prosa es la historia del Graal y la Ket del Graal, sobre todo la Ket, que es la parte más nuclear de esa búsqueda, pues en ese sentido sí podíamos decir que es una novela de Ket, de búsqueda. Enrique de Vicente, claves ocultas del Código da Vinci, Plaza Janés. Llegamos al epicentro del problema. Tú das una curiosa etimología de la palabra grial, porque has dicho que este libro, en definitiva, cuenta la eterna búsqueda del grial y lo emparentas con la voz francesa sangre real. De ahí no lo grial. emparento yo, Hombre, sino lo emparentan los autores del Enigma Sagrado, claro, Leigh y Lincoln, y Lincoln, claro, de los cuales yo precisamente fui agente de prensa en España, y ellos lo hacen retomando los argumentos de Pierre Plantard, gran maestre de ese misterioso priorato, a quien conocí en Barcelona antes de su muerte. Yo no estoy muy de acuerdo y no tengo muy clara esa etimología. Eso te iba a preguntar yo, ¿es una etimología verosímil o es lo que Chomsky llama etimología de conveniencia? Eso lo tendrían que determinar personas como Luis Racionero, que ha estudiado muy a fondo todas, precisamente, no solamente Languedoc, sino todas las literaturas que tienen que ver con esa zona provenzal donde surge el grial. Bueno, es muy complicado, la verdad es que hay otra etimología. Yo no creo ni que Luis Racionero pueda sacarnos de ese lío. No, pero bueno, la cábala fonética, evidentemente, en occitano, en catalán, en provenzal funciona. Pero con el santo delante, cuidado, porque también podríamos hablar del Graal o del grial, sí, aparte, gradalis es la etimología. Pero también hay una voz céltica que dice Graal, que significa piedra en antiguo. Sí, piedra. Piedra, sí, hay muchísimas etimologías. Sí. Yo creo que el grial es tantas cosas que no puede limitarse a una sola. Enrique, tengo por aquí un recorte de prensa en el cual tú sostienes que... ¿Dónde anda? Bueno, ahora lo voy a enseñar. Sí, aquí. Sostienes, es una editorial de Año Cero, revista que tú diriges, y ahí sostienes que Leonardo es un mutante, no ya un simple iniciado, sino un mutante. Hombre, me tendría que remitir otra vez más a Luis Racionero, porque Luis no solamente es el autor español contemporáneo en el que primero conocí acerca de las profundidades de Leonardo, sino que él ha hablado mucho en libros suyos, para mí ya clásicos como Filosofías del Underground, de los mutantes en el sentido que yo lo entiendo. Es decir, aquellos que han llevado a cabo la revolución psíquica. Yo creo que fue un hombre que se anticipó a su época en uno de los momentos de mutación que se produjeron en Occidente. Un momento fue el Renacimiento para mí, otro momento previo fue justo cuando surgieron la literatura del Santo Grial, las cortes de amor, el amor cortés, las catedrales. Fue un proyecto para mí frustrado, un proyecto portentoso, que creo que es no solo la base del Código da Vinci, sino para mí la base de la próxima novela de Dan Brown. ¿La próxima te refieres a la que acaba ya de aparecer? No, a la que aparecerá en inglés, es decir, a la que se llamará El Código de Salomón, o mejor dicho, La Clave de Salomón. ¿También protagonizada por Langdon? Langdon, sí. Escenario lo único que se sabe es Washington, pero yo digo escenario secreto, Jerusalén. A este paso vamos a convertir en bestseller el Código Civil. Seguramente, porque es un código también. Y lo bueno, Javier Sierra,
Tu última novela, La cena secreta, fue finalista del premio Torrevieja de novela y es una novela que, en fin, no tanto como El Código da Vinci, pero casi, ha arrasado, vaya por la 11ª edición y además está a punto de traducirse, si no se ha traducido ya, en mercados tan inhóspitos para los autores españoles como Estados Unidos, Australia. ¿Cómo va eso? Corea, Japón, sitios rarísimos, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa. Yo creo que, y es justo reconocerlo, el interés de los editores anglosajones por leer la obra de un autor español sobre Leonardo da Vinci viene a raíz del Código da Vinci. Es decir, ellos han visto que se ha convertido en un fenómeno mundial, que todo el mundo, ya en Estados Unidos, cuando se habla de Leonardo, no piensa en Leonardo DiCaprio, que eso es lo que pasaba hasta hace poco tiempo, sino que piensa ya en Leonardo da Vinci, que es lo que debe ser, y a partir de ese momento han estado rastreando, porque esa es la sensación, yo me he sentido rastreado por editores norteamericanos que han encontrado esta novela y han apostado por ella. Saldrá en Easter, en la Semana Santa del 2006 en Estados Unidos. Oye, Javier, preséntale a Luis Racionero, a tu agente literaria, porque él tiene la sonrisa de la Gioconda que quizá podría ahora también colarse por esa brecha, ¿no? Pues hay muchos libros que yo creo que se van a colar por esa brecha. Yo creo, de todas maneras, y es un poco hilando con la pregunta que ha encauzado el programa, ¿no? Si esto es literatura o no, o la opinión literaria sobre esto. De eso hablaremos luego. Pero yo creo que esto es una mutación literaria, ya que hablábamos de mutaciones. Es decir, el Código da Vinci significa una mutación literaria. Es literatura en el sentido de que sirve para contar cosas como servían las novelas antiguas, pero con un lenguaje que le debe mucho, Fernando, le debe mucho a la televisión. Cada capítulo del Código da Vinci son secuencias cinematográficas. Bueno, de donde cortas. se deduce que tú también eres un mutante literario. Por supuesto. Bueno, tú le has puesto prólogo al libro de Enrique de Vicente, Las claves ocultas del Código da Vinci, y en ese prólogo hablas de la primera visita que hiciste a la Última Cena, al cuadro de Leonardo. Tu novela gira también alrededor de esa Última Cena, ¿no? Sí, gira en torno a la Última Cena y gira también en torno a una capacidad lingüística que hemos perdido en el siglo XXI, en el siglo XX, por supuesto, que es la capacidad de leer en el arte. El arte en el mundo antiguo era el vehículo de comunicación por excelencia, cuando no existía la imprenta, cuando muy pocos eran los alfabetos. De repente uno llegaba a, no sé, a una sala capitular en una iglesia o a un refectorio y veía esos frescos y ahí era capaz de leer la historia sagrada, o en los capiteles de un claustro, por ejemplo. Eso lo hemos perdido. Y mi novela lo que trata es de recuperar esa capacidad de lectura, ese abecedario que existía en la antigüedad, y abunda en cosas que yo creo que es lo que más ha fascinado a los lectores, ¿no? Por ejemplo, cosas como el arte de la memoria, una técnica que permitía en la antigüedad Giordano Bruno, ¿no? Giordano Bruno fue quemado, entre otras cosas, claro, por eso, ¿no? Que permitía encerrar gran cantidad de información en símbolos, y esos símbolos están todavía ahí y podemos recurrir a ellos, y conociendo el arte de la memoria podemos leer lo que realmente nos cuentan. Bueno, tengo que añadir que Javier Sierra dirige la revista Más Allá y evidentemente hace honor al título de esta revista porque ha dado el salto a ese más allá que representan los Estados Unidos en cuanto al mercado literario se refiere. Joaquín de Saint-Amour. Joaquín, ¿eso es un seudónimo? ¿El Saint-Amour? Lo digo porque yo prácticamente no sé nada de ti. Me han llegado estas novelas, son novelas también, en fin, esotéricas, donde se manejan conceptos muy parecidos a los que se están planteando aquí, pero la única nota biográfica que la editorial suministra sobre ti es casi una novela. Dice que eres un personaje enigmático, que no quieres que se sepa nada sobre tu vida porque has vivido circunstancias penosas y difíciles, que no tienes ni vivienda ni residencia fija y que eres una especie de nómada que va por esos mundos, no sé si de Dios o del Tampoco demonio. tengo televisión y no tengo radio. Tú sí que eres un mutante. Y no leo la prensa y soy un mutante como Javier y como Racionero también. Pero no es un seudónimo y todas las explicaciones sobre mi biografía saldrán en una novela alguna vez. Entonces, pues, de momento no contestaré a eso. Hablaremos del Código da Vinci y de todo eso. Bueno, tenemos aquí dos novelas tuyas, Renacimiento, que es la última, me parece. Sí, es la última, Renacimiento. Y El sí. elegido. Y hay una novela anterior, Apocalipsis. Apocalipsis. Que no tengo, pero que en ella, una de las frases que utilizó, no la he leído tampoco, pero una de las frases que utilizó la editorial en su lanzamiento fue: comienza la lucha por fabricar a Cristo. Sí, A esa lucha pertenece también el Código da Vinci, en definitiva. Hay mucho Reinventar la figura de Cristo. un contenido similar en Apocalipsis a lo del Código da Vinci en algunos sentidos, pero se refiere a la utilización del ADN de Cristo contenido en la lanza de Longinos para volverla
para la Tercera Avenida, ¿no? Seguimos, seguimos con el Grial. Sí, Se supone que la copa del Grial es la de José de Arimatea, que recogió la sangre. Lo que pasa es que yo no creo en estas cosas, y entonces en mis novelas, que son una especie de compendios irónicos de la teoría de la conspiración, porque yo no me la creo, ¿no? La retraduzco, ¿no? Utilizo los arquetipos de la teoría de la conspiración para hacer una novela, y que me he dado cuenta, como le decía Humberto Eco, que la gente va y se la cree. Y bueno, pues si se la cree, yo qué culpa tengo si no sabe leer entre líneas y se da cuenta que me estoy riendo de todo eso. Entonces, pues yo valoro mucho los trabajos de serios, por ejemplo, de documentación, como puede hacer Javier Sierra con sus novelas, pero no valoro tanto a Dan Brown, que lo único que hace es refreír cosas que ya están escritas y que se han citado antes, ¿no? Me parece literariamente muy baja, y me parece, lo peor de todo, es demasiado obvia, ¿no? Y yo lo que hago es precisamente poner patas arriba la teoría de la conspiración, y esto es lo más curioso del público lector. La gente, el lector, no se da cuenta, sino que se cree que es más misterioso todavía, ¿no? Ese misterio sobre misterio, le dan la vuelta y sale un arquetipo gigantesco. David Zurdo, el diario secreto de Da Vinci, Robin Book. Se nos echa, escrito a la limón con Ángel Gutiérrez. Sí. Se nos echa encima la publicidad, así que te haré un par de preguntas sobre este libro en cuanto pasen los anuncios. Por cierto, quiero avisarles, es un aviso inútil, de que tengo una afonía tremenda. Así que perdónenme ustedes, y os ruego a todos vosotros que a partir de ahora, después de los anuncios, empuñéis el timón del programa y yo enmudeceré. La publicidad. Seguimos en las Noches Blancas hablando con 6 tribunos de los libros a cuento de El Código Da Vinci, fenómeno narrativo, literario, fenómeno social y fenómeno de la historia del ocultismo. Se nos había quedado, antes de que llegaran los anuncios, en el saco de las buenas intenciones las preguntas relativas a este libro, El diario secreto de Da Vinci, publicado por Robin Book y escrito por David Zurdo, que está allí, y por Ángel Gutiérrez, que no está. David, en una de tus novelas planteas una situación en la cual muere Leonardo da Vinci en 1519 y un fiel discípulo suyo recibe un enigmático cofre negro que durante toda su vida, o casi toda su vida, había llevado consigo Leonardo. Abre ese cofre y está vacío. ¿Eso es ficción o es realidad? No, el cofre existió. Lo que pasa es que lo que había dentro pues está dentro del terreno de la ficción, precisamente. Lo hemos utilizado en el libro solamente como una especie de introducción, de entradilla, para significar que al lector, cuando termina la novela y recuerde esa introducción, esa entrada, pues vea que quizá los elementos, vamos a llamar químicos, no sé si desvelo algo, elementos químicos que Leonardo utilizó para sus experiencias, experimentos y para algo muy importante dentro de lo que es la novela, pues cierra el círculo, o sea, no tiene mayor importancia. Pero la caja desde luego existió, y esa caja la llevó Leonardo da Vinci consigo toda su vida. Algunos dicen que simplemente con una máquina para hacer espaguetis, pero queda también dentro del terreno de lo... Bueno, pues yo no lo sé, desde luego. Bueno, tú que has estudiado a fondo, Luis, los inventos de Leonardo, ¿tú crees que pudo llegar a inventar una máquina para hacer espaguetis? Sí, eso fácilmente. Pero algo más importante que los y es muy sensata, es muy sensata. Un amante de la cocina. La hipótesis de que, claro, él tenía que comer, los italianos comen mucho espagueti. Bueno, pues comía a partir de Marco Polo, porque antes no conocía la pasta. Sí, pero bueno, sabes muy bien, querido Fernando. El interior de esa caja no permitía que nadie lo viera. De hecho, su protector, Francisco I, nunca llegó a ver, es lo que se dice, el contenido de esa caja. Si realmente tenía una máquina para hacer espaguetis, tampoco parece muy lógico que lo protegiera casi con su vida. Leonardo fue un gran bromista también. Sí. Yo creo que muchas veces se lo ha solemnizado, pero también tenía su punto... Pero lo que se es muy llevó famoso. Melchi cuando murió Leonardo, el discípulo que estaba con él, que era Francesco Melchi, lo que se llevó fueron sus diarios. Los cuadernos, uno de los cuales está en la Biblioteca Nacional. Sí, dos de los. Sí, llegaron a España a través de un noble italiano. Eso es lo que David, ¿tú eres, en lo relativo al Código Da Vinci y a todas estas cuestiones, creyente o agnóstico? Porque aquí tenemos a Javier Sierra y a Enrique Vicente, que son más bien creyentes. Luis Racionero, que yo creo que también es bastante creyente. Luis Alberto de Cuenca, no lo sé muy bien. Y en cualquier caso, Joaquín ya nos ha dicho que no se cree nada. ¿Tú eres creyente? Yo soy o agnóstico también. Bueno, Luis Alberto se acaba de declarar agnóstico. A mí, yo también y perdón por en estas perdón por cuestiones, eso, solo en porque estas. ahora que A ver. decís
precisamente los agnósticos, es que a mí el mostrarse agnóstico me parece algo, hasta cierto punto, y permitís la palabra un poco fuerte, indecoroso. Por favor. Pero entonces yo preferiría declararme creyente, pero como no puedo, tengo que declararme algo agnóstico. Hombre, yo pienso que Luis Racionero, más que creyente, me parece bastante honesto en su crítica sobre el código. Yo la comparto. Nadie ha dicho lo contrario, por favor. Honesta, la honestidad de Luis está por y no encima. precisamente lo que él ha dicho, no lo califica como un fenómeno literario que no lo es, sino como un fenómeno, bueno, literario social, por el impacto en el público. Hombre, lo que llamábamos antes literatura, eso no lo es. No, lo ha dicho muy bien Javier, que es como unos episodios de televisión escritos. O sea, él piensa en imágenes. Yo también lo he hecho esto en alguna novela, en Cercamón, por ejemplo. Yo veía la película y entonces la iba describiendo en palabras. Pero, por ejemplo, cuando escribíamos antes, explicábamos paisajes, explicábamos a los personajes, intentábamos transmitir los sentimientos de aquel personaje. Eso no está ahí. Entonces, en ese sentido es en el que yo no le llamo literatura, yo le llamo literatura a Proust. Entonces, claro, esto es el anti-Proust. Esto es la acción pura, es la teoría o la crítica de la acción pura. Pero entonces esto gusta mucho a la gente, porque es narración, es como cuando yo era niño, mi tío me contaba cuentos y siempre me preguntaba, ¿y qué pasó después? Y luego decía, yo también estaba, ¿verdad? Es exactamente... Bueno, pero es solo, el fenómeno de este es solo libro. entretenimiento. Sí. La literatura entendida No, como entretenimiento, este libro no es como solo reflexión, como iluminación, como... Este libro es solo Bueno, pero es que entretenimiento. La literatura no, pero este libro... excelente este que libro es solo entretiene entretenimiento. muchísimo también. Esta es una literatura que entretiene y no es excelente. Exacto. Pero lo que yo creo que hay que Si reconocerle a Dan entretiene- Brown, vamos a ver, que el hecho de que entretenga algo no quiere decir que no pueda alcanzar niveles de excelencia. Ahí vamos. Pero a mí no me ha entretenido. Bueno, yo la he vamos a ver. empezado y en la página 30 Yo la he abandonado. Me ha aburrido como una Yo ostra. tampoco Ser la he un bicho podido. raro. A mí me la pasó José Luis García, un buen amigo, y me dijo, léela que es divertida. Y tampoco conseguí terminarla. Entonces quiero decir que a mí no me ha entretenido, pero probablemente tengan que hacer una nueva intentona. Pero es que sois gourmets de la literatura. Y yo creo que esta No, novela más no está gourmand que dirigida, gourmet. o gourmand de la literatura. No, más está porque somos de Bueno, de comer acuerdo, mucho esta más. No está novela no está dirigida a dirigida lectores de literatura. a la está gran dirigida masa. a otro tipo de Perdón, personas. y ¿no? tiene una virtud no literaria para mí, que es un impacto profundo, brutal, en el inconsciente colectivo. O sea, para mí lo importante... Eso es mucho decir, Enrique, vas Pero muy lo lejos. lo Muy digo, fuerte. lo sostengo, lo sostengo y sostengo más, que en la próxima novela Dan Brown va a volver otra vez a la carga y va a volver otra vez a incidir en figuras arquetípicas del inconsciente colectivo. ¿Eso como lo es el sabes? templo de ¿Eso Salomón. lo sabes o lo estoy convencido. intuyes? Estoy convencido por, primero, el manejo que él tiene, las fuentes de información y las sociedades secretas con las que se encuentra relacionado y los todas objetivos maneras, de esas sociedades secretas. Sería injusto limitarlo solo a Dan Brown. Yo Ojo, creo que que es está muy pasando importante. algo en general en el panorama de la literatura en estos momentos y que tenemos un precedente también importante en la misma dirección, en la misma línea, casi con los mismos temas, que es Harry Potter. Es decir, que ahí hay algo, es decir, en un momento determinado, el lector o se ha cansado o hay nuevos lectores que demandan literatura fantástica o que demandan ir más allá del racionalismo puro y duro, de la descripción social descarnada y piden otro tipo de cosas, que son elementos de pensamiento al fin y al cabo, ¿no? Necesitamos que haya un lugar en la ciudad, una boca de metro que nos abra de repente otros paisajes y otros lugares que no son. Porque de no es este- solo de Dan este Brown, mundo. no es solo Harry Potter, es Paulo Coelho, por ejemplo, como fenómeno universal también. Es decir, que hay muchas También cosas... lo envié yo a esa... Sí, bueno. y Es está el bien, éxito de Tolkien en otro sentido, pero es el también éxito de es Tolkien, el Para mí, revival sin de comparación, Revival de Tolkien. en ningún sentido. El problema para mí con Dan Brown, problema o ventaja para mí, problema, es que realmente ha dejado huella en la historia del pensamiento popular. Es decir, de repente implanta ideas que no tienen ninguna base o tienen muy poca base, pero que son ideas muy peligrosas, incluso si son manipuladas, como yo creo que lo pueden ser, políticamente. Yo creo que tiene la más idea de que razón Jesús Monsanto. tiene una descendencia, por ejemplo, Bueno, pero acuérdate que Tiene en mucha la razón. novela de Humberto Eco, El péndulo de Foucault, genial. Era Ya- una broma sobre esto. bueno, pero ya intentaba que eso se supiera, porque transcribía
una página entera al principio de uno de los capítulos del libro El enigma sagrado de Biden, Leach y Lincoln, y en el que se explicaba que Jesucristo se había casado con la Magdalena y que sus descendientes fueron a Francia, los merovingios, etcétera, etcétera, etcétera. Y Peter Berlin Pero había eso no, escrito varias pero ahí no novelas. coló, pero ahí no coló. No coló tampoco. Con el péndulo de Foucault ahí Bueno, no pero coló, eso y en cambio pertenece- ahora tocaba. Pero Luis, eso pertenece a lo que Eco llama el síndrome del complot. A la gente le gusta mucho pensar que existe una conjura universal. Pues daros cuenta un que ese gobierno síndrome del secreto. complot pues, produjo, Yo por soy ejemplo, un- el incendio yo soy de un Roma, gnóstico o del produjo, complot. por ejemplo, Creo en el el asesinato de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, el Holocausto. Es que eso es muy peligroso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique, que estamos pulsando teclas muy complicadas y muy peligrosas para el manejo por las masas populares de este tipo. Dan Brown cree lo que está contando Es un o medium. simplemente un mecanismo. Es un medium. Es un medium. Sí. Es un medium para mí en el doble sentido. O sea, yo no puedo saber, no puedo meterme en la mente de Dan Brown, que además se hace el invisible. Javier probablemente le va a conocer dentro de poco y nos podrá contar. Eso lo anticipo. Pero es un hombre muy Oye, inaccesible. tráelo a las noches blancas, por favor. Yo, si se deja, Inshallah. lo traemos. Sigue. Pero yo creo que es un medium en un doble sentido. Medium en el sentido de que realmente se pone a resonar con formas arquetípicas del inconsciente colectivo que están muy vivas ahora, como son las figuras femeninas de la diosa, el retorno de la diosa de lo femenino, el grial, que es un arquetipo femenino, María Magdalena como la papisa femenina, que no, sigue sin admitir esta iglesia romana, y otro montón de formas similares. Y también es un medium al servicio de sociedades secretas potentes, cuya identidad para mí se va a revelar en el próximo libro. Podríamos anticipar ya. ¿Escriben los libros o hay un equipo que se los escribe? Es decir, que en los Estados Unidos son muy dados En las este último editoriales libro, a editar los libros. En este último libro, para mí, le han dado el material. Bueno, lo pregunto entre otras cosas porque él reconoce en una página web o algo así que ignora las reglas gramaticales y de puntuación. Se pregunta, ¿quién es capaz de recordar todas las reglas gramaticales y de puntuación? ¿Puede llamarse escritor una persona que confiesa eso? Bueno, también hay que tener en cuenta que el tipo de libro que escribe Dan Brown no precisa de demasiadas reglas Un poquito, gramaticales, ¿no? Pero es... Si tú lo has Un buen leído, son- corrector lo puede perfectamente Claro, darle y son un frases remozamiento, cortas, pensamientos simples, encadenados, no precisa una elaboración demasiado compleja. Lo que hay que tener muy claro es que el lector ha apreciado el contenido, no el continente. Sí, señor. Es decir, le ha fascinado esa explicación, esa sugerencia de que Jesús pudo haber tenido hijos con María Magdalena, de que la historia no es como nos la han contado. Y ahí también tiene que ver mucho la progresiva laicización de Occidente. Es decir, en Occidente nos hemos ido desapasionando, desapegando de todo el contenido religioso, porque es así, y las nuevas generaciones prácticamente no conocen ni quién es Moisés, y de repente hay un libro que cuenta esas mismas historias, dándoles un giro nuevo, y fascinan, porque la historia sagrada o todo lo relacionado con los grandes mitos religiosos sigue fascinando si Y nos si lo encima cuentan ese en lenguaje teodoxa más, moderno. claro, añade un nuevo elemento. Y ese yo creo que es una de las Bueno, claves os del voy a éxito. leer una cosa muy graciosa y es lo último que digo respecto a los aspectos puramente literarios del Código da Vinci. Ya luego pasamos a los demás asuntos. Recientemente Juancho Armas Marcelo, en su colaboración semanal en el Cultural del ABC, contaba que Moreno Durán le contó un día a Nelson Almirante lo siguiente. Hace años, un viejo profesor de literatura ordenó a sus alumnos, como ejercicio de clase, escribir una novela con 4 elementos necesarios: religión, nobleza, sexo y misterio. Elementos que brillan, si uno se fija, en el Código Brown. Una semana más tarde, uno de los alumnos leyó en clase el texto de su sorprendente ejercicio novelesco. 2 puntos. ¡Ay, Dios mío!, dijo la señora marquesa. Estoy embarazada y no sé de quién. ¿Esa es la fórmula literaria que está detrás del Código da Vinci? Yo pienso que hay mucho más. Tras el Código da Vinci, aparte de lo literario, que no me corresponde a mí hablar de ello, hay segundos y terceros niveles de lectura que no han sido revelados. Acerca de uno de ellos yo escribí un capítulo que la editora le pareció que era demasiado complejo para incluirlo en el libro, estudiando cómo hay toda una estructura oculta en el libro, toda una estructura simbólica y numérica. Por ejemplo, tiene sentido cosas como que Landon se ha despertado a una hora concreta y unos minutos concretos, y eso está remitiendo
a 2 capítulos del libro donde están claves muy concretas. Uno de ellos es el capítulo 33, que corresponde al grado 33, el Supremo Consejo del grado 33 de la masonería escocesa, que está muy relacionada con toda la trama de este y del próximo libro, pero hay un montón de simbolismos. No solo es una búsqueda del grial, una quête, con unos personajes que son todos caballerescos, todos, para mí, entroncan con los personajes típicos, sino el simbolismo tiene que ver con que cuando Landon es despertado, ahí es como un despertar iniciático. Pero tú de crees, verdad, Enrique, está repleto esto de simbolismo. Enrique, ¿tú crees que si el libro tuviese tanto contenido, tendría a veces errores tan flagrantes en el nivel más superficial? Si el libro estuviese escrito por un equipo de personas, ¿estaría escrito de la manera que está escrito? Yo no creo eso Es no que tiene es un mucho... enigma, para mí es un enigma. Esto lo ha escrito un señor. Luego Claro, a lo mejor ha habido un puede ser una corrector. persona. Pero, ¿y los libros de Verne? Y un buen corrector, Los probablemente. libros de Julio Bueno, Verne, que por cierto, cierto, los escribió un algunos señor. solo cierto, y otros en aparece- compañía pero están de llenos, de aparecen Michel claves. Swift. Llenos de errores, pero No, de Verne no. Verne de aparece en clave en la novela. también. Claro, Dices tú, Vernet, en Gilles las Vernet. claves ocultas. Claro. Sí. Pero Verne, lo importante Verne. es que toda la obra de Verne, y eso está estudiadísimo por Simón Vernet, le ha dedicado 600 páginas, y por un amigo de Javier Sí, mío, está llena de Luis- elementos Michel esotéricos y de pero criptogramas y de- repleta. Es más, el enigma de Rennes-le-Château, con sus derivaciones, aparece en 3 novelas de Verne, una de ellas en Clovis d'Ardentor, es decir, el oro ardiente de Clodoveo, el rey merovingio. Claro. Y ahí aparece el monte Vesú, aparecen Bujarach. No, Bugarach es la Bugarach montaña es- en la que él se inspira para escribir Viaje al centro de la Tierra. Además. El famoso volcán de Viaje al centro de la Tierra es el monte Bugarach, que está al ladito de Rennes-le-Château. Es decir, que esa geografía, por alguna razón, fue muy influyente en varios episodios importantes de la literatura, y de alguna manera en el código está de manera implícita, no explícita, porque el conservador del Arsenio Museo del Saunier, Prado se llama del Saunier, Louvre, perdón, es del Louvre. Saunier, Saunier, como el abad que era- Saunier de que era Rennes-le-Château. el- Saunier, efectivamente, Claro. Jacques Saunier. O sea, Jacques, que es un nombre iniciático por excelencia. Sí, Pues los nombres del Código da Vinci sí que encubren realidades, quiero decirte, y cosas que habéis estudiado Pues vosotros. el en mismo, los libros el que le mismo habéis dedicado. profesor que, La chica que también. conduce toda la investigación se llama Leigh Tevin. Leigh viene de Leigh, Richard exacto. De uno de los 3 Y autores. Tevin es Weigand, es decir, es una Es transposición un anagrama. un anagrama. Han dejado fuera a Lincoln porque Lincoln está por otro lado. Están separados hace mucho tiempo. Joaquín de Saint-Amour, si quieres permanecer en silencio para incrementar tu aureola de hombre enigmático, eres muy libre de hacerlo, pero te recuerdo que puedes hablar también si quieres. A mí me interesa mucho lo que estáis diciendo, pero me sigue pareciendo que el Código da Vinci es el catecismo del tecnohermetismo que nos invade, es un producto más de la McDonaldización de la literatura. Y es más que nada es eso, es el motor que tienen detrás las poderosas editoriales y el poderosísimo marketing norteamericano para vender lo que haga falta. Y nosotros aquí haciéndonos la picha un lío. Yo no comparto eso. O sea, yo no comparto eso, es más. Cuando salió La cena secreta de Javier Sierra, yo escribí una crítica en la que yo profetizaba con razones de peso que era una novela llamada a convertirse en bestseller mundial. Y lo sigo manteniendo. Javier Sierra no ha escrito un producto organizado por editoriales, por las editoriales, y sin embargo, con mucho esfuerzo, ha firmado un gran contrato en Estados Unidos y lo tiene hasta el momento. Sí, pero también tenemos 40 libros alrededor de este programa, por ahí, por aquí, que no han tenido ningún éxito. Porque quizá no han sabido mismo tipo. tocar las teclas. La Hay cuestión que tocar es, en cada momento. Hay que tocar. Sí, yo creo que cada momento exige una determinada Cada momento. melodía. Estamos en un momento, y eso explicaría el éxito del Código da Vinci, en un momento en que la gente, el descrédito de las religiones eclesiales, la gente busca un asidero, el mundo se está terminando La a su alrededor, feminización de el la satiricón, religión. el apocalipsis, el fin de los tiempos, y entonces la gente busca desesperadamente, como náufragos, algo a lo que agarrarse, y por eso se agarra al Código da Más Vinci y allá, a otras más lecturas allá, similares. más allá. La mayoría de los lectores del Código da Vinci a quienes yo he encontrado entusiasmados son lectoras. Es en los que eso ha actuado. Sí, pero eso vale para todos los libros, Enrique. No, Porque en hay el más caso del lectoras Código que mucho lectores. más. Lectores. En el caso del Código mucho más. Yo he encontrado a muchos hombres también. ¿eh? También, Fíjate, no entusiastas. tengo esa sensación. Yo estoy de acuerdo con Enrique que este hombre ha tocado arquetipos del subconsciente colectivo. Y como decía Jung, que es el que se inventó la idea del subconsciente colectivo, el que habla con imágenes primordiales habla en 1000 lenguajes.
Y entonces por eso los están traduciendo a todas las lenguas. No sé si esto te escandaliza, lo digo porque tú te declaras No, estoy discípulo, de seguidor acuerdo de con Jung. que ha utilizado arquetipos muy poderosos los arquetipos que llegan, ya lo dice Umberto Eco en las novelas, en los libros de semiótica, si se utilizan 1 o 2 arquetipos te pueden decir idiota, pero si utilizas 1000 la gente se pierde y se cree que es una obra de arte. Si uno escribe en inglés, tiene muchas posibilidades de que le traduzcan a muchísimos idiomas. También. Eso es cierto, pero ha pasado una cosa que No es quizá... tu caso, pero no, en no, fin. no, pero no, evidentemente. Pero ha pasado una cosa que creo que no debería pasarnos desapercibida. En un momento determinado, en la historia reciente del Código da Vinci, hay lo que llaman los ingleses un turning point, una inflexión. Que es el título de un libro justamente de Dan Brown. Sí, no, es Zero Point. Ya, digital Point. Sí, pero pasa una cosa muy importante y es que Tarsicio Bertone, cardenal de la Curia Vaticana, Y decide... mano derecha del actual Papa. Y mano derecha de Ratzinger, decide condenar el Código da Vinci. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Pues que todos esos países no afectos a nuestros arquetipos, no interesados en la historia del cristianismo y que les da lo mismo si María Magdalena tuvo 1, 2 o ningún hijo con Jesucristo, de repente, tras la prohibición vaticana, han comenzado a interesarse por el Código da Vinci. Los países árabes, por ejemplo, que es más difícil publicar en árabe que en inglés, aunque parezca mentira, los países árabes de repente han mostrado interés en el Código da Vinci. Si el Código ya estaba publicado. La condena vaticana le ha venido bárbaro, el Código da claro, Vinci. pero si el Código da Vinci se publica en los países árabes, ahí sí que puede haber una historia importante. Como yo soy porque- un conspiranoico, os añadiré que Tarsicio Bertone, que fue quien hizo ese ataque, había aparecido ya en un bestseller italiano publicado en España, Mentiras y crímenes en el Vaticano, Sí, es cierto, como sí. uno de los miembros de la Logia Vaticana. Es decir, como uno de los miembros más prominentes del factor masónico dentro del Vaticano. Y fue, según los conspiranoicos, el manipulador del tercer secreto de Fátima, cosa que Javier conoce bien, que él controló a Sor Lucía hasta su último hasta el momento. último. Este Tarsicio. Tarsicio Bertone. Es así, Javier, ¿verdad? Sí, bueno, es que la historia tanto de Ratzinger como de Bertone en torno al tercer secreto de Fátima da para otro programa. Totalmente. Pero es cierto, es decir, ¿Quién Ratzinger manipuló es el el secreto? que... Estás ya preparando una novela sobre... Se podría hacer, se podría hacer. Es el que reinterpreta el tercer secreto de Fátima, ¿no? El tercer secreto de Fátima es una profecía, como eran las anteriores, en las que la visión es bastante sencilla y clara, donde se ve a un obispo vestido de blanco caminando hacia una colina con una cruz encima, seguida de un grupo de sacerdotes y religiosas, que son abatidos a tiros. Y Ratzinger lo reinterpreta, y es la versión oficial que hoy todo el Dicen mundo que maneja. es eso. Pero tú sabes que yo publiqué en Está Año Cero claro, no, pero que todas lo las que- lo que evidencias dice- apuntaban en contra, Sí, en que era una manipulación No, pero soez. lo que dice es que esa visión corresponde al atentado contra Juan Pablo II Por Ali Aqsa. en mayo Sí, del evidente. 81 en la Plaza de San La Pedro. RAI 1 en Italia es lo que estuvo explicando. Claro, pero es una Siguiente. reinterpretación. Una cosa es lo que dice el mensaje y otra lo que dice la Iglesia que dice el mensaje. Pero que el mensaje no puede ser el escrito por Sor Lucía de Fátima por razones que yo expuse, por un montón de razones. O sea, no coincidía con lo poco que se sabía del mensaje. Por ejemplo, con lo que había visto el secretario del obispo de Coimbra al mirarlo al trasluz. No estaba escrito en el mismo tipo de papel, no tenía la misma dimensión. Pero bueno, esto nos aleja y bueno, solo lo esto es un citamos monográfico. en función de que yo no sé si es que tendrá Monseñor Bertone, que va a ser un hombre de gran poder en la próxima iglesia, algún interés oculto en promocionar el código. Bueno, muy recientemente todos hemos asistido a ese baño de masas, de muchedumbres que han llegado desde todos los lugares de la tierra para asistir, en fin, a la muerte, a los funerales de Wojtyla y a la entronización del nuevo Papa. Eso es, por así decir, el anverso del fenómeno da Vinci. Esas personas que han acudido a la llamada de No, la yo creo que son los ortodoxia mismos que vaticana leen luego el es Código da Vinci. anverso Lo y mismo. reverso, Es no una lo mismo continuidad. interés por la religión. Forma Continuidad total, forma parte del sistema. Sí. Bueno, sí, forma parte del sistema, pero hasta cierto punto. Anverso y reverso. Son cara y cruz de la misma moneda, yo eso no es lo que yo coincido creo. plenamente. A ver, No, a ver, yo tenía un candidato a Papa que no podía ser, pero que lo propuse antes de que fuera aclamado como el gran rival de Ratzinger, porque dije que era quien encarnaba realmente el arquetipo de la gloria del olivo, que es el próximo lema al que corresponde según la profecía Bueno, tú querías de que San se Malaquías. cumplieran a rajatabla las Claro, profecías de yo Nostradamus. decía, Malaquías. si hay alguien que tiene que enterrar a la Iglesia, porque el Papa número 111 para mí es el que entierra la Iglesia de Roma, yo no tengo claro que haya un Pedro romano, pero puede ser. Hombre, ¿Este qué número tiene hace? que ser 111. Tiene que ser un príncipe de la Iglesia que ha comprado su tumba
en el valle de Josafat, al pie del Monte de los Olivos, y que se llama Carlo Maria Martini. No sé si lo habéis visto. Tiene la figura del príncipe de la Iglesia y es un hombre... Entonces, Enrique, te han hecho la puñeta. A Bueno, ti me y ha a hecho la- Malaquías. perdón, a mí y a todo el mundo, porque es un hombre que decía, ¿cómo es compatible los derechos humanos con que la mujer en la Iglesia sea poco menos que un Kleenex? Oye, entre otras cosas. Digamos, reencauzar el tema, hay una cosa que creo que también es interesante poner sobre la mesa. Cuando un fenómeno es un fenómeno, cuando ya se manifiesta como fenómeno, es cuando salen tantos libros en torno a Eso ese sin libro. duda. Es decir, con el Código pasó da con Vinci el ha nombre de la ocurrido, rosa, por Enrique ha escrito el mejor de todos, sin duda, pero... Gracias, Javier. No, pero esto... Este es el de Enrique, pero es que hay otros. por Hay ejemplo, muchísimos este. otros, hay casi una veintena Hay ya disponibles este en otro. castellano. Sí, bueno, Uno que está de abajo. Pero hay fijaos, zurdos, hay muchos. yo no sé si muchos. recordáis, lo digo por hacer un poco de memoria histórica de todo esto, que esto ya ha ocurrido en otras ocasiones siempre que se toca de alguna manera la figura de Jesús. En 1976, y me estoy refiriendo ya casi a la prehistoria, como quien dice, en 1976 se publica un libro en España que también se traduce inmediatamente a un montón de idiomas, que se titula Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andreas Hombre, Faber-Cayce. nuestro amigo Faber-Cayce. Sí, sí, sí. Después de la publicación de ese libro que decía que Jesús fue descendido vivo de la cruz, curado de sus heridas por Nicodemo y trasladado por sus discípulos a la región de Srinagar, en Cachemira, donde vivió hasta avanzadísima edad, y él encontró la tumba y la fotografió. Después de publicarse ese libro, ¿cuántos libros salieron? Ya en aquella época contra aquel Entre otros libro. algunos, Eso ¿no? yo, la claro. carta de Jesús al Papa, donde Sí. recojo Claro, también ese claro, itinerario, ¿no? Fernando, Pero bueno. claro. Bueno, vamos a ver, hay una serie de preguntas que están en la... Vamos a ello, están en la contraportada del libro de Enrique de Vicente y también en la solapa trasera del libro de David Zurdo. ¿Existió realmente un linaje sagrado? ¿Hubo una orden secreta que lo protegió durante siglos? ¿Es el priorato de Sion heredero de esa orden? ¿Qué avatares han sufrido los descendientes de Jesucristo y María Magdalena? Estoy leyendo literalmente las preguntas de tu solapa, Yo, David. Fernando, si me permites, te diría que este libro es una novela. Entonces, lo que Ya. nosotros hacemos es dar una respuesta posible desde el punto de vista narrativo, Narrativo, vale, novelesco claro, y de novelesco ficción. y de ficción. Lo que pasa que, claro, siempre tiene pinceladas y tintes de cosas que no son ficción. Y cuando hay varios caminos que se pueden elegir para narrar algo, pues un historiador tendría que hablar de los tres caminos y decir que cuál tiene cada uno, qué credibilidad tiene, por qué se cree que puede existir. Un novelista tiene pues un poco la ventaja de que puede tirar por la vía que quiera. Y yo quiero decirlo porque es una novela. Bueno, pero Enrique de Vicente, el libro de Enrique de Vicente no es una novela No, no. y prácticamente las preguntas de la defiendes la contraportada existencia son del priorato de- idénticas. Porque son las grandes preguntas, ¿Quién son fue las grandes realmente preguntas. Jesús? ¿Estuvo casado con María Magdalena? ¿Tuvieron descendencia? ¿Qué dicen los evangelios prohibidos? ¿Qué es el priorato de Sion? ¿Los cátaros, los templarios, los merovingios, los masones, el Opus Dei tienen o han tenido una misión oculta? Yo no me creo nada del priorato de Sion, pero nada absolutamente. Es una sociedad moderna. Es una sociedad moderna, pero para mí es... Actual. Actual, moderna, Hombre, contemporánea. Hay que ser pardillo, en el caso de... 56. Sí, de Pierre Plantard de Sinclair, para creerse descendiente de Jesús y reclamar el trono de Francia, que es donde guillotinaron a los reyes. Pero bueno, en fin. Pero Plantar era un individuo bastante fascista, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eso he El leído viejo yo. tema de quién es un fascista y quién no es, si nos ponemos a analizar solamente en la política francesa, nos vamos a encontrar llenos de sorpresas, porque ¿quién era Mitterrand? Y Mitterrand, precisamente uno de sus colaboradores de aquella época, se le ha hecho aparecer como un gran maestre del priorato, hubo un escándalo tremendo. O sea, es un tema muy discutible. En la época en la que Maurras... Charles Maurras. Claro, en aquella época, efectivamente, Pierre Plantard, cosa extraña, siendo un joven de 18, 19 años, se levanta al frente de un movimiento de no menos de 2.000 personas. Es todo un movimiento potente, es decir, hay un movimiento detrás. Hay toda una serie de movimientos secretos que están detrás y hay una tradición secreta que no tiene que ver con el priorato como nos lo han planteado, pero sí con una tradición secreta que sostiene, cosa en la que yo no creo, pero que sostiene que Jesús y María Magdalena fueron marido y mujer y que tuvieron una descendencia. Podemos encontrar rastros muy evidentes de esa tradición en lugares tan distintos, pero muy evidentes, como Saint-Sulpice. En la iglesia de Saint-Sulpice vemos una maravillosa escultura en la que aparecen María, Madre de Jesús, con María Magdalena y Jesús unidos, de una forma que cualquier persona que vaya piensan son marido y mujer, formando un triángulo. Ese mismo triángulo aparece luego en un dibujo que hace para la iglesia, una iglesia de Londres, otro supuesto gran maestre del priorato de Sion,
que es Jean Cocteau. Jean Cocteau. Fíjate, Pero Jean Jean Cocteau aparecen María Magdalena y María la Virgen unidas, como una misma persona, formando una M, cada una mirando en una dirección con un simbolismo muy preciso. Pero eso está. Pero en esto pueden iglesias ser juegos. españolas. Arrabal Como el juego de- recientemente, como por el ejemplo, juego de la se ha cena retratado de- también en una especie de última cena en la que están él La y M varios de sus famosa amigos, ¿no? de la cena Pero en de iglesias Leonardo españolas aparece esa mitología. Mira, no hace falta más que irse. Pero es una teoría muy vieja. Kazantzakis también la recoge, lo de los amores perdón, entre María Magdalena del y siglo Jesús. XIII. En el siglo XIII, en la Occitania, en la Cataluña, Y lo de las tres Marías. nos vamos al Museo Catalán de arte, el Museo de Arte Catalán, el MAC, Románico. y en el MAC Menac. hay una sala en la cual hay muchas. Veréis siempre que el grial aparece asociado a la mujer, pero hay una sala increíble en que hay una última cena oficiada por una mujer y en la que todos son mujeres, llena de una serie de símbolos fascinantes, que es una de las muchas evidencias, muchas, que existen en España y en Francia, de que hay una creencia en el siglo XII sobre María Magdalena y Jesús. Ahora es creencia. Y yo creo que era creencia mantenida por un montón de familias. Otra cosa es que hay algo de cierto. Todo es cuestión especulativa. Yo no lo creo. Las iglesias más antiguas del Pirineo se suelen llamar de la Magdalena. Las más antiguas. Están ya todas destruidas, por cierto. Santa Magdalena. Yo cuando era niño iba a un montón de ruinas cerca de Sedurgel, a ver la iglesia de Santa Magdalena. Sur Todo de destrozado. Francia, Becelay, que es el escenario de las puertas Claro, templarias, vamos a verse. una novela de Javier Sierra. Sí, con las reliquias de la Becelay Magdalena, vamos, que es donde se es- veneran y donde San Bernardo predica la Segunda Cruzada. Pero no cabe duda que la Magdalena en la teología cristiana tiene una importancia No, sin grande. duda, sin duda. Hombre, y se además nota hay una la lógica duda. evangélica Pero a para partir del siglo suponer XII esos también amores, es verdad, ¿no? es decir, que a partir del siglo XII es cuando... Pero porque es adquiere el un- siglo XII es la centuria de la mujer. Claro. Es del la amor centuria cortés. en la que el las amor cortes cortés, de amor claro. en Provenza surgen en torno a señoras que organizan maravillosos torneos poéticos. Es la centuria en la que la Virgen María cobra una importancia fabulosa. Perdón, la doble De María. poesía hermética. La en doble definitiva. María. Tú has La escrito doble mucho María sobre de esto. la Para mí Virgen es y María Mar- Virgen trobar y María plus. Magdalena. O sea, es Trobar la plus. Virgen y la puta. Como dice muy bien uno de los textos gnósticos, dice, yo soy la Virgen y la puta. Yo soy la madre y la hija. Yo soy la hermana y la amante. O sea, es la diosa de las 1000 caras o la diosa de la doble cara. Aparece en el siglo XII, yo estoy convencido. Es Kali, es Durga. Efectivamente. Claro. Bueno, vamos a ver. Se ha dicho, se ha dejado caer la posibilidad de que Leonardo da Vinci fuera un mutante. Yo no voy a llegar tan lejos, pero os voy a preguntar si fue realmente un iniciado. Y me gustaría también que antes de que se termine el programa dijerais algo acerca de esa sociedad secreta de los Illuminati, que parece como si fuera un poco la mano oculta que ha mecido la cuna de la historia del mundo occidental desde Que no es hace un así, montón de que tiempo. no es así. No es así. Bueno, Leonardo yo creo que fue un voraz consumidor de todo lo que caía en sus manos. Es decir, Pues espagueti, entre otras cosas, según se ha Espagueti, dicho pero antes, ¿no? también, por ejemplo, estuvo influido, porque era la época, estuvo muy influido por el hermetismo. O sea, Muy poco, ¿eh? En un momento... Sí, quizá en su obra pictórica no. No, y en lo que deja escrito solo En hay lo escrito una frase que dice Hermete filósofo, pero no hay mucho más. Pero fíjate que Giorgio Pero la Vasari, por época es muy ejemplo... hermética. Sí, es muy hermética. Vasari, la cábala cristiana, por ejemplo, el libro de François Secret. Vasari ya dice textualmente casi en su primera biografía de Leonardo que él tiene más estima ser filósofo que cristiano. O sea, ese es Eso sí. el retrato que él hace. Es decir, que ya está muy imbuido en todas esas influencias que están llegando, sobre todo a partir del Concilio de Florencia, que claro, es una explosión de novedades, de textos que se habían perdido y que llegan acá, impresionante. Y Leonardo participa de ese ambiente porque muchos de sus colegas están dentro de ese ambiente. Así que, en ese sentido, yo creo que sí que estaba iniciado, es decir, sí que estaba muy por delante de sus contemporáneos. Como un verdadero hermetista, yo creo que no tenía por qué reflejar, es más, no debía reflejar en sus escritos esas creencias, sino en su obra. Claro. Al igual que en sus escritos no habla sobre la sexualidad, que yo, hombre, habla realmente de anatomía, etcétera, sí, pero no podemos deducir, que yo sepa, no los he leído completo, yo creo que tú sí, que casi todos, Sí. no da nada a entender acerca de su sexualidad, ¿no? No, no lo da a entender. Lo que pasa es que sabemos que hubo una denuncia contra él y otros Cuando era tres joven, jóvenes, juvenil. cuando era joven, bastante evidente. Bastante evidente, Sí, sí, pero sí. que para mí aún esa denuncia sigue manteniendo el enigma de Leonardo. Esa denuncia para mí no Fue demuestra sobreseída que la Leonardo fuera denuncia, ¿no? homosexual. Para mí lo más curioso es que tenía unos ayudantes que eran muy guapos y muy malos pintores.
Y eso es muy... Y herederos. Eso es verde y con Hay asas. dos jovencitos a los que... Bueno, él era muy guapo también. Él era guapísimo. Leonardo, no, El vamos, esplendor dell'aria sua che bellissimo era rasserenava ogni animo mesto. Vasari, ¿no? O sea, el bonito. esplendor, el Todo esplendor ánimo de su allure, triste. pues te, vamos, te Te ponía animaba. efervescente. Sí, te animaba, sí, 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 guapísimo, guapísimo. Pero vamos, para mí hay algún estudio que creo que fundamenta suficientemente la calidad de Leonardo como iniciado. Hay una tesis que no voy a desvelar y remito a cualquiera que quiera profundizar en ella, a la cena secreta de Javier Sierra, que creo que es una tesis bastante bien hilada, según la cual diré solamente que él es un heredero de ciertas corrientes gnósticas que van a derivar precisamente en la zona donde él nace. Ahí van, gnósticas y cátaras. Ahora, Es decir, es la curiosamente- segunda alternativa, no hermetista, influido por una época hermética, sino herético, no hermético, herético. Pero curiosamente, siendo heredero de esas tradiciones, ¿verdad, Javier? Hay una pequeña objeción sin revelar, sin desvelar lo que cuentas en el libro, y es que Leonardo da Vinci, por ejemplo, creaba y tenía apuntadas, suponiendo que esos escritos además sean de autoría suya verdaderamente, máquinas para picar vacas, máquinas para picar ovejas, aunque él no comiera carne, tenía una gran obsesión. sí, pero él no comía carne. Eso Él es no la una comía, cosa pero muy curiosa en esa época, digamos que de lo que singularísimo. no queremos Muy decir, pitagórico. Y en la cena pascual, Pitagórico. Pero y en lo la que- cena sí, pascual sí, señor. que él pinta, no hay carne. pero lo que no queremos decir implicaría también un poco, en cierta medida, que no solamente que no coma carne él, sino que no haga el esfuerzo de que otros la coman. Ah, no, pero es que él lo que hace, Y hace es máquinas. inventa esas máquinas para la cocina de Ludovico el Moro. Ahí tuvo que haber una historia sensacional. Extrañísima, Cuando él, ¿verdad? Sí. Está obsesionado por entrar en las cocinas del Moro y crea un auténtico caos. Con instrumentos musicales y cocinas, es como entra en Milán. Enrique, tengo aquí un artículo publicado, es decir, avalado por ti en la revista Año Cero. Una bomba contra el Vaticano, y el pretítulo dice Verdades y mentiras, de un polémico superventas, a propósito del Código Da Vinci. ¿Cuáles son las mentiras? ¿Del Código Da Vinci o de Ángeles y Demonios? Bueno, no, puede ser Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios. Bueno, pero se supone que si uno dice la verdad en el Código Da Vinci, ¿por qué iba a haber mentiras? Ah, no, Ángeles y no, Demonios? pero vamos a ver. Yo jamás he dicho que en el Código Da Vinci diga la verdad, porque de entrada yo no coincido con la tesis básica del Código Da Vinci. Es una cuestión de mera creencia. Como sabes muy bien, Fernando, de Jesús no podemos saber nada con certeza. Y menos aún si se casó con María Magdalena, si tuvo hijos. Aunque yo digo lo siguiente. Ni siquiera si existió Jesús, podemos saberlo con certeza. Grandes O sea, problemas pero bueno, históricos acerca de la veracidad de sus Pero bueno, Fuente historiográfica fiable no hay ninguna. nada. Incluso hay en editoriales religiosas hay libros, la historicidad de Jesús puesta en duda. Ni Flavio Josefo. No, sí. ni nada. Flavio Josefo, Bueno, pero el Talmud lo interpretaciones, cita y los eso es fragmentos curioso. de Flavio El Josefo. Talmud lo cita el enemigo. como Y eso- enemigo, sí, y Josefo el Eslavo, Sí. que es una fuente con una fiabilidad porque viene de cristianos herejes. Pero el Talmud sería bastante fiable en ese Bien, sentido. Totalmente de acuerdo. Pero la cuestión es que yo, desde luego, no sostengo que cuente hechos auténticos el Código Da Vinci. Es más, está lleno de errores y erratas de todo género. Lo que pasa es que no me voy a fijar en esas pequeñas cosas, sino en el impacto. En el caso de Ángeles y Demonios, lo mismo. Es un libro en el que yo no he profundizado como en el Código. Es más, no he estudiado si podía tener una estructura secreta. Lo dudo. Es más, la tesis, en principio, que tal vez podría sostener es que, como el Ángeles y Demonios es un libro previo, si uno estudia la estructura de Ángeles y Demonios y la estructura del código, va a encontrar muchos paralelismos que podrían llevar, en una interpretación muy simplista, a pensar que tras haber leído Ángeles y Demonios, alguien le dijo: hombre, aquí tienes material para hacer una nueva versión de esa novela más interesante. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Yo no sé si habéis traído algunos libros para recomendar, más o menos en torno a todo esto. Luis Alberto, con mucha rapidez. Con mucha rapidez. Pues Bueno, tú has este traído libro, por muchísimos, es ejemplo, no imposible. solamente pues dos. Este de Afra Ben, que es una maravillosa escritora inglesa del siglo XVII, 1640-1689, una poeta estupenda, en traducción de Balbina Prior. Y este otro de Johan Sigurjonsson, Loftur el Brujo, que es una versión en islandés del Fausto goetiano, pero absolutamente original y con una materia verdaderamente interesante. Lo recomiendo mucho. Es Miraguano Ediciones y el otro era Fugger Sial Ediciones.
Javier, Enrique, Luis, Joaquín, David. Bueno, yo he traído este, que es el cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Yo creo que es la novela que arranca todo esto, es decir, mucho antes del Código da Vinci y de todas estas historias. Ya alguien escribió en las mismas claves en una época de oro de la que hemos hablado también. Enséñalo a las cámaras. Que es el siglo XII en el Languedoc francés y bueno, toda la... ¿Qué editorial? Es Siruela. Es maravilloso ese libro. Y además viene con sus continuaciones, que esto es algo muy difícil con las de cuatro encontrar. continuaciones. Con las 4 continuaciones. Así que yo creo que esta es una obra de referencia, esto debe estar. Y también me permito recomendar La sonrisa de la Gioconda, porque él no lo va a hacer, pero lo voy a hacer yo. Muchas gracias. Entre otras cosas, Maravillosa novela. De la señora Gherardini. hay una frase que me ha llamado la atención, un poco también con lo que decía antes Luis, en la que Leonardo se retrata como hermético y dice: yo he sido un filósofo hermético porque creo, como Alberti, Pico di la Mirandola y Ficino, que lo aprendieron de Hermes 3 veces grande, que en el universo no hay fuerza que con sabias precauciones no pueda doblarse, ni destino que no pueda influirse, ni ninguna energía inutilizable. Eso es un lenguaje indudablemente hermético. ¿no? Luis, Y como tú decías, de la tradición pitagórica, porque Leonardo fue muy amigo de Fra Luca Pacioli, de que la escribió Divina el Tratado de la Proporzione. Divina Proporción. o sea, Precisamente el hombre de la Divina Proporción era para la portada exacto, del libro. Exactamente. Y lo de, O sea, que lo de Dan Brown también, cuando le una matan hermandad a Solier. pitagórica por ahí Enrique, detrás. recomienda un libro. Pues yo recomiendo un libro del que he venido hablando, no porque Javier Sierra sea amigo, porque también es mi rival periodístico, pero yo digo, Cordial. he dicho e insisto en que La cena secreta, que aquí tenemos la edición 11ª española, se va a convertir en un bestseller mundial y que realmente es buena literatura, es buena novela. O sea, cualquiera que lo lea lo podrá reconocer, a diferencia del Código da Vinci. Ojalá pudiera tener el impacto en la Javier ya vino para hablar de esta novela hace unos cuantos meses a las Noches Blancas. David Zurdo, ¿tienes Sí, algún bueno, libro para recomendar? Precisamente que recomendé La cena secreta, yo a Javier le dije que iba a hacer lo contrario, que era tirar su libro diciéndole, lo tiro por envidia, porque realmente hay que reconocer que... Pero ahora, al final no lo he hecho porque... Si algún náufrago llega a esa isla secreta, Tendrá algo o sea, bueno que esa leer, isla sí, desierta, algo bueno que leer. Lo pasará bien. va a tener leyendo mucha tu lectura. novela. Yo quería recomendar esta novela, que es una novela policíaca y Lengua de negra. trapo, ¿verdad? Lengua de trapo, sí. Se llama Mala suerte, de Juan Aparicio Belmonte. Ganó el premio Caja Madrid y también otro premio que se llama el Memorial, es un nombre muy raro, Silesio González o algo parecido. Silesio González. Bueno, y en realidad yo creo que es un libro que está muy bien porque los personajes están bien tejidos, están bien creados y utiliza 3 personas narrativas, primera, segunda y tercera, curiosamente. A mí eso me ha sorprendido bastante. Y la segunda persona le funciona muy bien y creo que el libro está realmente bien construido. Bueno, Y luego, lo siento, bueno, David, no perdona, tenemos sí. tiempo para más. Joaquín, Luis. Sí, tenía que recomendar un libro. Sí. Los cuadernos de notas de Leonardo da Vinci. Lo que ¿Qué escribió... edición? Perdón, ¿Hay porque- edición? ¿Qué edición? Ah, Disponible Sí, en estos porque momentos en el no mercado. hay edición ¿O hay que irse En disponible. español, yo me los he leído los de McCurdy, que me los he leído en inglés, y la edición de Richter, que también me los he leído en inglés y en italiano. En pero italiano. Yo tengo una en pero italiano comprar- y en español solo tengo una edición pésima. Pésima. Pues tendremos que hacerlo. Puede haber alguna. Porque hay que leer a Leonardo esa es en lo que tu escribió obra. él. Joaquín, pues, cierra. Yo, como el que- programa va de sociedades secretas, he traído el Viaje a Oriente de Germán Hesse porque habla de una sociedad secreta, el círculo hermético al que perteneció y posiblemente creó Jung Carl Jung. también, ¿no? Y Germán Hesse, Lo y crearon además en es Jung. realmente un viaje iniciático, es un libro delgadito. Y fíjate cómo termina, al hilo de los personajes de ficción, que somos algunos o que no lo somos, que los personajes de ficción son más vivos y reales que sus mismos creadores. Así es que esto va mucho al hilo del hermetismo que hay en torno al libro de Dan Brown. Aunque también. hay varias ediciones de ese libro, ¿Cuál- de dinos cuál? cuál recomiendas. Esta es la tú. última. ¿De qué editorial? Es una editorial bastante desconocida que se llama Oniro, pero acaba de salir porque estaba agotado hasta hace muy poco, hasta hace un mes nada más. Lo recomiendo también a los que le gustan, por cierto, los libros de autoayuda, porque aquí van a encontrar bastante también. Y mira si es pequeño y Es delgadito. un grupo editorial importante. Oniro, sueño. Océano. Oneiros. Lo siento, señores, no tenemos tiempo para más. Yo ya dije al comienzo del programa que hace unos cuantos meses tiré el Código da Vinci a esa caja de embalaje. La verdad es que después lo he rescatado. A Porque es la vista está, primera edición, además. Porque de sabios es rectificar y tú eres sabio. Efectivamente. Enrique, después de todo lo que se ha escuchado aquí, la verdad es que habéis movido tanto mi interés que voy a hacer una segunda intentona. Voy a intentar leer el Código da Vinci y a lo mejor esta vez me gusta, me agrada, me entretiene y todo lo demás. Hagan ustedes lo que quieran, léanlo o no lo lean. Libertad. Buenas noches.